Ya pasó el primer mes de este nuevo gobierno y luego de la euforia electoral viene la etapa ya de cumplir las expectativas que se construyeron desde la campaña e incluso desde meses antes. 4 semanas cuya agenda ha sido dominada principalmente por los efectos del sexenio anterior en materia de reformas constitucionales que hasta el momento no han terminado de definir el rumbo que llevará al país. Y aunque tampoco se han resentido los efectos económicos adversos que varios analistas vaticinaban, sí existen señales que se deben tomar en cuenta. La llegada de la primera presidenta representó para 36 millones de mexicanos la oportunidad de continuar con un régimen de bienestar, pero con un cambio de rostro, un escenario sobre el que ya se ciernen muchas y variadas expectativas. Pero como todos, este nuevo gobierno también tendrá que enfrentar sus propios retos y sus propias eventualidades. Y si bien muchos son heredados de administraciones anteriores, sus efectos se dejarán sentir en este y los siguientes años. En Magazine 16 platicamos al respecto con José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, quien compartió sus impresiones y expectativas a corto, mediano y largo plazos. Un futuro que se antoja, si bien prometedor, siempre y cuando se tomen las mejores decisiones. Lo primero que diría es que, en efecto, el fenómeno de la volatilidad o el decrecimiento en la economía es algo que es, digamos que periódico. ¿Por qué cada 6 años, cuando va a haber un cambio de gobierno en nuestro país o en cualquier país con su periodicidad, pues existe la desaceleración económica debido precisamente al desconocimiento, a la incertidumbre de quién va a gobernar? Entonces los mercados frenan un poco sus inversiones y esto causa evidentemente una depreciación del peso. Ahora, en México, en este caso, que estábamos reevaluando nuestra moneda de manera importante frente al dólar, el primer anuncio que nos causa un daño profundo es la reforma judicial y que iba hacia adelante. Y por otro lado, la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Y esto fue muy complicado porque efectivamente lo que se pierde es certeza jurídica, Estado de Derecho. Y cuando se tiene todo el poder en una sola fracción, pues esto también causa una incertidumbre porque tuvimos la experiencia de un sexenio en donde pues hubo un distanciamiento entre la iniciativa privada y el gobierno. Aunque trabajamos y de manera importante para generar puentes de comunicación con el gobierno, sin duda alguna, pues nos costó trabajo. Ahora, debemos de reconocer que terminamos con una estabilidad macroeconómica, no lo mismo microeconómica. En ese sentido, el contador considera también que ante el cambio de gobierno, el escenario mexicano plantea amplias ventanas de oportunidad ante estas nuevas tendencias de negocio, pero ante ello, pues será necesario superar o cambiar estas señales que eventualmente podrían ahuyentar la inversión y también se debe incrementar la certidumbre en todos los sentidos. Las expectativas son muy amplias porque se conjugan varios temas. Por un lado, pasamos por una pandemia que complicó al planeta entero y esto redundó en identificar que las cadenas de valor tenían puestos textualmente sus plantas en unos países particularmente de Asia, y cuando vimos que las distancias eran muy complicadas y que se colapsó la exportación de los productos y los puertos de Asia, entonces se colapsó el planeta entero, generó una presión inflacionaria internacional porque hubo desabasto y entonces hubo el recapacitar las cadenas de valor en reubicar sus plantas, y es donde se presenta la oportunidad de lo que le llamamos el nearshoring. Y entonces México se postula como el país que tiene estas oportunidades por 2 razones fundamentales. La primera de ellas es porque colindamos con el mayor consumidor del planeta. Eso es muy importante. Número 2, porque tenemos un tratado de libre comercio y esto potencializa las posibilidades de recomponer el tema industrial en nuestro país. No solamente con inversión local, sino particularmente con inversión extranjera directa en la industria. Y ello genera una gran oportunidad, pero entonces cuando se genera una gran oportunidad y es coyuntural
con temas geopolíticos. ¿Y a qué me refiero geopolíticos? Que hay un conflicto entre China y los Estados Unidos. Cuando China era el principal proveedor de los Estados Unidos, hoy lo es México. Los Estados Unidos empiezan a retirar sus empresas de China. Y las empresas del mundo entero que también estaban en China reflexionan que la distancia tiene un costo. El traslado tiene tiempo y costo, y qué mejor que entonces incorporarlo en el país, que además lo tiene todo, y lo tiene todo en características particulares. Primero, nuestra ubicación geográfica y la colindancia. Número 2, el clima. Somos un país privilegiado en el tema del clima. ¿Y qué significa el clima para un tema empresarial? Bueno, que puedes generar energías limpias porque tenemos sol 11 meses de los 12 meses del año. Y este cambio de gobierno, entonces, se identifica como la gran oportunidad de México, pero también bajo un esquema en donde las primeras señales no son las adecuadas. El término del gobierno anterior deja instaladas leyes que no invitan a la inversión. La reforma judicial, en donde aparentemente se pierde la autonomía de un poder que ha sido el contrapeso para el gobierno anterior. Y el perder este contrapeso lo que genera es incertidumbre en la inversión. Número 3, los organismos autónomos, el INAI, la CRE, COFESE, etcétera, etcétera, IFT. Entonces, estas señales fueron complicadas. Sin embargo, hay otros que ya están enquistados y que también son detonantes que tienen que reconformarse, modificarse y cambiarse radicalmente en algunos casos, que es el tema de la seguridad. Y es que estas expectativas alentadoras se fundamentan en la experiencia que ya tuvo la propia Cámara durante la gestión capitalina de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se pudieron establecer nuevas normativas para el desarrollo de empresas emergentes y ya consolidadas. Con esto se demuestra que el vínculo entre la iniciativa privada y la administración pública puede dar buenos resultados, y en ese camino se transita desde la Cámara de Comercio, una institución que, por cierto, cumple ya siglo y medio de vida. Ahora, ¿qué tenemos y qué expectativa tiene el sector empresarial, particularmente hablando, y de la propia Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México? Que, por cierto, algo que es muy importante mencionar y que nos puede distinguir por lo pronto en experiencia propia en relación a quien hoy preside nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que nosotros trabajamos con ella muchos temas, pero particularmente uno que nos parecía indispensable: hacer más asequible, es decir, hacer más fácil ser empresario. El empresario tiene una regulación muy importante que lo obliga a cumplir con estas regulaciones cada año o cada 2 o cada 3, dependiendo digamos, el requisito. Y era muy costoso ser empresario. ¿Y qué pasa con esto? Que si de por sí en la pandemia cerraron más de 1 millón de empresas, estas fueron nuevamente reincorporándose, pero ante tanta regulación, entonces es más fácil ser informal. Se redujo el 50% de requisitos para ser empresario en esta ciudad. Y esto es el ejemplo de identificar a un gobernante que tiene la sensibilidad de entender cuáles son las necesidades del sector empresarial y qué tenemos que hacer para su desarrollo, para su crecimiento. Con esto vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso y luego de conocer algo de lo que se consiguió en materia regulatoria, veamos de qué manera impacta esto en el entorno empresarial y en la comunidad en general, pues sus efectos contribuyen en la creación de empleos e incluso se beneficia al consumidor final con los precios de salida. Pensemos en este empresario que invierte en su pequeño comercio, que levanta su cortina todos los días y que llega el inspector y le dice, para que tú puedas operar necesitas un programa interno de protección civil. Oiga, ¿qué es eso? Bueno, pues tienes que cubrir esto y le dejan cuáles son los requisitos y se asusta. Primero, lo tienes que hacer cada año. Segundo, oye, yo soy una empresa muy pequeña, no, aquí dice que cada 100 metros, no, pero tú colindas con un obligado y estás obligado también, no me digas. Y además tienes que poner una alerta sísmica y además tienes que poner en tus vidrios una película antiestallante y además tienes que tomar estos cursos y además tienes que contar con equipo contra incendio y además tienes que contar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que se genera corrupción. Dicen, oiga, no tengo yo el capital para poder hacer eso. Bueno, yo te mando, ¿quién? La propia autoridad, y lo tengo que decir porque así son las cosas, y un billete, es decir, corrupción. Hoy logramos que a través de esta desregulación, primero el programa de protección civil se haga en lugar de cada año, cada 5 años, que existe un tabulador, y ese tabulador, el costo va por metros cuadrados y entonces ya lo puedes diferir en los 5 años que te dure el programa interno de protección civil. 3, ya no tienes que ir a una ventanilla única, todo es digital a través de una plataforma. 4, en lugar de cada 100 metros quien estaba obligado a hacer su programa, ahora es cada 200 metros. Las MIPYMES quedan afuera, las microempresas quedan afuera del programa y solamente tienen que hacer un plan de emergencia. 5, ya no tengo, oye, estoy obligado a tener una alerta sísmica. No, si tienes una audible en cualquier zona, ya no tienes que poner nada. Eso es verdaderamente un beneficio profundo en relación a la desregulación, que lo que va a permitir, sin duda alguna, menos regulación, menos costos, precios más competitivos, incremento de ventas, crecimiento de la empresa, empleo. Pero aunque la expectativa es positiva, Rodríguez Cárdenas advierte que se debe ofrecer certeza, pero aunque el reto es grande y en cierta forma complejo, a diferencia de otras administraciones, en este sexenio se tienen todos los elementos para llevar a buen puerto las iniciativas oficiales que beneficien al país. ¿Qué necesitamos entonces para el progreso? Lo primero, Estado de Derecho. Y estamos pensando en las iniciativas de ley que tengan que ser y a ir acordes a este crecimiento y no a un decrecimiento. Particularmente la reforma judicial, vienen nuevamente las reformas secundarias, las leyes secundarias. Ahí tenemos que trabajar para que exista la certeza jurídica, para que la elección de jueces magistrados sea a través de sus capacidades y de una carrera judicial, para que entonces las leyes estén en manos de expertos y no por popularidad. Otra señal que me parece que es indispensable para que esto pueda progresar es el tema de la seguridad. El que la gente no identifique que existen estados fallidos, es decir, que hay lugares en donde gobierna textualmente la delincuencia organizada. Una infraestructura sólida, infraestructura en comunicación para conectarnos con el planeta y que entonces sea México este país en donde se pueda producir de manera importante. Otro tema, integración nacional. Debe de ocuparse la materia prima, deben de ocuparse a los proveedores nacionales, que las empresas vengan, pero que consuman lo que hay en México. El tema de la energía, también tienen que estar participando la iniciativa privada en inversión. Entendemos que en este momento está el 54% a cargo del Estado y solo el 46% a cargo de la iniciativa privada. Pero con ese 46% se puede generar mucho valor y debemos, no solo podemos, debemos intervenir no solamente en la generación, sino también en la distribución, que quede a manos del gobierno la distribución, pero que el equipamiento, el equipo, los temas técnicos puede invertir la iniciativa privada para que entonces tenga verdaderamente una adecuada distribución. La red de distribución está limitada. Entonces, los temas son importantes y ahora, tener mayoría es el mayor de los compromisos de la doctora Sheinbaum, porque todo el poder está en un solo partido y en el partido que gobierna. Es decir, ya no puede haber salidas para decir, bueno, pues me lo detuvo esta ley, el Congreso,
la Cámara de Diputados o de senadores. No, hoy tienen mayoría calificada. Y en esta responsabilidad de la mayoría calificada tenemos que trabajar juntos, porque su primer compromiso debe estar con el pueblo de México. Y sin duda alguna, todos queremos un país que progrese, sin duda alguna todos queremos un país que tenga un crecimiento, que la gente que esté en México viva segura, pero también que viva con calidad. Y en esta perspectiva el reto no solamente es gubernamental, también el empresariado tiene que asumir y superar sus propios retos. Uno de los principales, según la opinión de Rodríguez Cárdenas, es la modernización, la capacitación en las empresas para encarar los nuevos desafíos del mercado, y para ello, la Canaco dijo, ya también ha tomado iniciativa. El empresariado mexicano lo que tiene que incorporar es conocimiento. Conocimiento significa capacitación. Capacitación significa preparación adecuada, técnica, pero particularmente hoy tenemos que hablar de las tecnologías emergentes que se tienen que aplicar al sector empresarial, pero particularmente a las MIPYMES. Empresas tradicionalmente familiares tienen un modelo de trabajo que han implementado y que lo han ido heredando de generación en generación. Sin embargo, estos modelos, por ser heredados de generaciones, tienen sus particularidades y no siempre incorporan la tecnología a sus procesos y procedimientos, lo cual genera un rezago. Lo que hoy tenemos ante nosotros es una oportunidad de transformar estas microempresas en empresas que tengan inclusive mucho mayores oportunidades y que optimicen sus procesos. Al optimizar sus procesos ahorran costos, y al ahorrar costos tienen mucha mayor competitividad, inclusive en sus propios precios de salida. Hoy la inteligencia artificial, por cierto, puede optimizar los procesos hasta en un 50%. El tema es que tenemos que incorporar a esta tecnología con un acompañamiento en capacitación permanente para que entonces la pueda implementar con la confianza de que los resultados van a ser en beneficio de ellos, y no que se tiene que prescindir precisamente de empleados de ninguna manera. El empleado entonces se vuelve más competitivo y crece la empresa, y al crecer la empresa incorporas más empleados, pero en temas mucho más productivos, y los temas administrativos se pueden optimizar, se puede digitalizar. Y digitalizar significa una economía circular. Se deja de usar papel, se deja de usar muchas cosas y muchos temas que hoy en día causan una opacidad en las empresas y en su crecimiento. Por eso la Cámara de Comercio, te decía, me enorgullece, está implementando el primer ejercicio, el primer modelo para compartir y democratizar la inteligencia artificial a 10,000 MIPYMES. Las microempresas generan primero el 54% del Producto Interno Bruto. Generan 7 de cada 10 empleos. Son 9.5 de cada 10 empresas. Es decir, el 95% de las empresas existentes en este país son microempresas. Son la columna vertebral de la economía. Y entonces merecen no solo la atención, sino el impulso. Que tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías, de optimizar sus recursos, de potencializar sus capacidades, de reducir sus costos, pero también en su crecimiento de acceder a financiamiento, de tener otras condiciones, y esa es la tarea que nos corresponde al sector empresarial. No debemos de perder de vista que hoy existe una competencia global, y que a veces, pensando en el ejemplo de este pequeño negocio, pues abre su cortina y espera que vengan sus clientes. Eso está bien, pero ya hay cosas y herramientas que lo potencializan, mucho mayores canales de venta. ¿Qué quiere decir? Que entonces se implementa un e-commerce. Este e-commerce, ¿qué significa? Él puede estar vendiendo en línea todos sus productos, pero textualmente al mundo entero. Y entonces potencializa sus ventas. Con esto vamos a una pausa, es muy breve, y al regresar Rodríguez Cárdenas nos plantea otro de los retos importantes que deben atenderse: la informalidad. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México expresa un agradecimiento a nuestros patrocinadores que participaron en el tercer Congreso Universitario Canaco CDMX. Gracias a su apoyo,
Este congreso no solo fue una plataforma para compartir conocimientos, sino también una oportunidad para que los jóvenes se conecten con líderes empresariales. Realmente los protagonistas de esta mañana y de este evento son ustedes, y nosotros les vamos a compartir qué esperamos de los jóvenes de nuestro país y qué aportamos a los jóvenes de nuestro país, a los universitarios. Su apoyo marca la diferencia. A todos nuestros patrocinadores, gracias por creer en el potencial de los jóvenes. Esperamos seguir colaborando en el futuro para seguir impulsando el conocimiento y la innovación. Estamos de regreso y como ya se adelantó, otro de los retos importantes es la informalidad, pues su carácter multifactorial implica temas sensibles como la recaudación tributaria, derechos laborales y acceso a seguridad social, entre muchos otros. El reto que se antoja más complejo, porque de este reto hemos hablado generación tras generación, gobierno tras gobierno, informalidad. Esta informalidad es superior a la formalidad. Hoy el 52% de las empresas son informales y solo el 48% de las empresas son formales. Este 48% lo que hace es generar economía, aportar al erario público para que a través de nuestros impuestos se genere la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura. ¿Qué tenemos que hacer para que la informalidad se traslade a la formalidad? Bueno, pues la Cámara de Comercio también esté generando un modelo, pero estemos pensando al arranque que sea para fiscalizarlos, más bien de decir, vas a tener un crecimiento mayor, vas a acceder a otro método de pago, inclusive que es bancarizarlos, que ese es el secreto, para que ellos puedan inclusive tener sus ventas hoy con lo que se usa en un porcentaje superior al efectivo, que es a través de los medios electrónicos. Eso va a permitir que se trasladen a la formalidad, que tengan una cuenta de cheques. Y a través de esa cuenta de cheques, de una manera muy simple, el propio banco se puede encargar de descontarle un 1%, un 2%. Ese 2% que se lo pague directamente a la hacienda pública. Pero imagínate tú, si multiplicamos el 2% por el 52% que son informales, este país cambiaría por completo. Y precisamente en esa materia, en el mejoramiento del entorno laboral, la Canaco y el ecosistema empresarial en general también han tomado un papel determinante en los últimos años con la materialización de beneficios para los trabajadores. Y es que para nadie es secreto, en 150 años de vida la Cámara se ha conducido con los valores fundamentales de honestidad, confianza y comercio justo. Hoy nosotros tenemos que construir una nueva sociedad, una sociedad que sea incluyente, una sociedad que a nadie deje afuera. Hemos redignificado el salario, sí, ha sido una iniciativa del gobierno, pero no solo del gobierno. El que paga los salarios es la iniciativa privada. Hemos incrementado el 113% en 6 años, bueno, en 5 años, el 113% a los salarios mínimos. Se redignificó, era una deuda que teníamos con el sector trabajador. Cuando el salario se dinamiza y se desindexa los impuestos que tenía el salario, que ahí se comprobó que teníamos la razón en el sector empresarial, entonces lo que pasa es que aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, aumenta la calidad de vida de las familias, de las personas. Y entonces, lejos de ser algo negativo, se convierte en un círculo virtuoso. Si logramos transitar en un porcentaje la informalidad a la formalidad,
el incremento de salarios que se va a seguir redignificando, las condiciones de seguridad, las condiciones de infraestructura y Estado de Derecho, estaremos hablando del mejor país que hemos tenido en la historia moderna. Se tiene que construir, y lo voy a decir con toda certeza, con toda convicción, se tiene que construir desde los valores fundamentales de las personas. El respeto y textualmente la veracidad de las cosas, no precios con dumping, no precios que engañen, no productos que engañen y que se echen a perder en 5 días, no servicios que engañen, tiene que ser todo desde los valores. Así, y entre otros factores, con toda esta historia, esta Cámara ha rebasado ya fronteras internacionales y en buena parte gracias a su influencia, el comercio mexicano ocupa un lugar determinante en el escenario mundial y principalmente en el ámbito latinoamericano. En ese sentido, Rodríguez Cárdenas se congratuló por haber obtenido la presidencia compartida de la Asociación Iberoamericana de Comercio, que será efectiva durante 2026. Son buenas noticias para nuestro país, porque finalmente a la gente le interesa nuestro país en este momento, porque el famoso nearshoring alcanza para todo Centro y Sudamérica, inclusive Europa. Puede convertirse en un gran proveedor de estas empresas que se van a instalar. Y todo esto tiene que sumar, digamos que esfuerzos encausados a un mismo fin, el desarrollo económico no solo del país, sino de la región. Cuando se regionalizan las cosas, la prosperidad es de mucho mayor alcance y con beneficios transversales, pero también se potencializan, porque entonces lo que no se puede hacer de un lado ya lo hace el otro lado. Y si estamos y somos partners, entonces, reitero, la dinámica de crecimiento y desarrollo se vuelve regional, integral, y con beneficios en el mismo sentido, regionales, inclusive hasta alcanzando otros continentes. Entonces, hoy en esta oportunidad de lo que significa México, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México para el mundo, pues también tenemos que cumplir con estos retos, y estos retos nos tienen que traer beneficios, en primer término, desde luego, a nuestro país, a nuestra organización empresarial, pero de manera regional y a todo Iberoamérica. Apenas a unas semanas de una nueva administración, el camino parece largo, pero los primeros pasos ya se dieron. Y como lo expuso José de Jesús Rodríguez Cárdenas, desde el entorno empresarial se tiene la disposición de encontrar las alternativas, de plantear las propuestas para encarar una nueva realidad que, si bien es prometedora, no está exenta de desafíos. Pero como ya vimos, nos incluyen e impactan a todos, y de todos también depende superarlos para abonar al crecimiento al que nuestro país está llamado. Yo soy Enrique Serna y los invito a continuar pendientes de nuestras publicaciones en magazine16.com y nuestro canal de YouTube Magazine 16. Hasta pronto.